En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía, queridos hermanos peregrinos de lengua española y también todos los que seguís esta celebración de la misa por su retransmisión vía streaming por internet. Vamos a ponernos a los pies de la Madre para aprender de ella, escuchar la palabra de Dios e impetrar su gracia para que seamos capaces de ponerla en práctica. Y antes de celebrar estos sagrados misterios del cuerpo y de la sangre del Señor, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y ya que no podemos complacerte con nuestras obras, concédenos la salvación por intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguéis a tocar el agua de la orilla del Jordán, deteneos en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió: Así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba hacia el mar de la Arabá, el mar de la sal, quedó cortada del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco
hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La respuesta al salmo es aleluya. Aleluya. Todos, aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos. Aleluya. 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 Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 10 denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos todos, estamos celebrando una misa de la Santísima Virgen María, aunque hayamos escuchado las lecturas que la liturgia nos ofrece en el día de hoy, en este viernes, en este jueves. En la misa de la Virgen María que estamos celebrando, la oración, la primera oración que hemos hecho, en ella le hemos dicho a Dios: perdona, Señor, los pecados de tu pueblo. Y ya que nuestras obras no pueden complacerte, danos la salvación por mediación de la Santísima Virgen María.
Y las lecturas, precisamente, que hemos escuchado, hablan precisamente de pecado y de perdón. Vamos entonces a tratar de profundizar en esto. Aquí mismo, en la primera aparición de la Santísima Virgen a los 3 pastorcitos, el 13 de mayo de 1917, la Virgen les dijo algo que ya el año anterior les había pedido un ángel que se les apareció. Y era si estaban dispuestos a ofrecer a Dios las oraciones y los sacrificios que pudieran ofrecer para reparar por las ofensas que habían ofendido a nuestro Señor y para pedir la conversión de los pobres pecadores. Ese fue pedido de la Santísima Virgen en la primera aparición, repetida más adelante. Y aquí nos encontramos con un tema fundamental, algo que nosotros seguro traemos en nuestra maleta o en nuestra mochila cuando venimos a Fátima, y es la carga de nuestros propios pecados, que a veces no nos deja del todo tranquilos, que a veces nos hace experimentar vergüenza cuando nos acercamos a la Virgen y tratamos de orar, comunicar con ella. ¿Cómo, Señora, yo puedo hablar contigo y pedirte tantas cosas cuando me encuentro a mí mismo manchado por el pecado, incapaz de llevar a la práctica buenos propósitos que tengo, sobre todo cuando vengo de visitarte en tu casa de Fátima? El Evangelio de hoy contiene una enseñanza de Jesús muy interesante acerca de este tema. A partir de una pregunta que le hace Pedro al Señor acerca de cuántas veces tiene que perdonar a su hermano si su hermano le ofende, Jesús va a contar una parábola en que se habla del perdón y de la ofensa, de la deuda, pero principalmente en relación a Dios. Esta parábola del deudor implacable. Recuerden, un hombre, dice el evangelista San Mateo, debía 10.000 talentos. Es una cantidad fabulosa, inimaginable. Nosotros tendríamos que hablar hoy de miles de millones. Y esta persona, viéndose amenazado en su vida, en su familia, el Señor manda que lo vendan como esclavo a él, a todos los suyos, él se arroja a sus pies y hace una curiosa petición, una extraña petición. Porque lo que pide no es perdón, lo que pide es paciencia. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y si se dan cuenta, aquel hombre está pidiendo un imposible, porque aunque viviera 1000 vidas en medio de grandes ganancias, no podría nunca reunir 10.000 talentos. Le sería imposible. Y sin embargo tiene esa fantasía, esa pretensión. Te lo pagaré todo. Solo dame tiempo. Ten paciencia. Y en la parábola que Jesús nos cuenta, el Señor aquel no tiene paciencia. No tiene paciencia con su siervo. No es capaz de esperar. ¿Qué hace? Le perdona todo. Mucho más y algo distinto de lo que le había pedido el siervo. Aquel Señor se conmovió ante la angustia y el sufrimiento de aquel hombre. Se conmovió seguramente ante su ruindad, ante su maldad, que le había llevado a contraer semejante deuda. Y se compadeció finalmente, creo yo,
ante su estupidez, porque verdaderamente pedir paciencia para cumplir con el deber de pagar una deuda de 10.000 talentos era ser muy inconsciente o muy estúpido. El Señor no tiene paciencia, lo perdonó todo. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros mismos, enfrentados al tema de nuestras culpas, queremos actuar así. No queremos ser deudores de Dios. Queremos pagarlo todo. Y esto entraña un grave problema, porque si yo quiero pagarlo todo, es porque no quiero agradecer nada. El que paga todo, el que paga, descansa. Ya no debo nada, nada debo agradecer. Sin embargo, el que es perdonado gratuitamente, tiene que agradecerlo todo, absolutamente todo. Quizás cuando el Señor le ha dicho que le perdona toda su deuda, este hombre está con tanta prisa por salir de su presencia, para reunir bienes y poder pagar todo y descansar, que no se entera del perdón, y así empieza a estrangular a su compañero pidiéndole que le pague lo que debe. Él quiere reunir medios con qué pagar, con qué estar en paz, no deber nada, no agradecer nada. Nos cuesta a nosotros definirnos como pecadores, pecadores continuamente perdonados por el Señor. En cualquier instante podemos acudir al sacramento de la reconciliación. ¿Y qué le decimos al sacerdote? Bendígame, Padre, porque he pecado. En una lógica humana, a Dios podríamos decirle, por favor, no me maldigas porque he pecado. Pero nosotros, con esa osadía que nos permite el Evangelio, con nuestro pecado le decimos a Dios, por medio de su ministro, bendíceme. Porque nos sabemos amados, acogidos y perdonados. Porque nuestra herencia, porque nuestro patrimonio como hijos es la misericordia. Porque siempre estamos en deuda con un Dios que es tan bueno, que se olvida de mi pecado y me invita más bien a mí, pecador, a colaborar con Él en la tarea de la redención, a ofrecer oraciones y sacrificios por la conversión de mis hermanos y en reparación de ese amor, de esa relación de amor que ha sido destruida. En la primera lectura de hoy hemos visto a los israelitas portando el arca de la alianza, parados justamente en la orilla, esperando el arca, presencia del Dios vivo, para cruzar el Jordán. Cuánta ceremonia y al mismo tiempo cuánta confianza en que el paso del Jordán era posible. Y a nosotros, con cuánta mayor facilidad se nos da pasar, no el río Jordán, sino pasar del pecado a la santidad. Eso sí, acompañados del arca de la alianza. Y no olvidemos que para nosotros la nueva arca de la alianza, la verdadera arca de la alianza, es María. Arca de la alianza, ruega por nosotros, decimos en las letanías lauretanas. Pues vamos a pedir con toda confianza a nuestro Señor, por mediación de María, que nosotros que venimos aquí cargados con ese pesado fardo de nuestras faltas, de nuestras culpas, de nuestros pecados,
salgamos como deudores perdonados, felices de haber pasado ese Jordán que nos parecía tan difícil de pasar, porque para Dios nada es imposible. Y como recuerdan ustedes, nuestra herencia de hijos es la misericordia. Así sea. Dios, Padre de los pobres y de los humildes, ha elegido a María para templo de su gloria. A Él dirigimos nuestra confiada oración. Por la Santa Iglesia, para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que descubran en la condivisión de los bienes materiales, culturales y espirituales, el camino seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre misericordioso, tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de la debilidad humana y por intercesión de María, Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos y concédenos que nuestros corazones, estimulados por la luz del Espíritu Santo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan escrutar y guardar siempre tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos Francisco y Jacinta Marto y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos que sois un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna.
Oremos. Después de recibir, Señor, los sacramentos de la fe y de la salvación, te pedimos humildemente que al celebrar con devoción la memoria de Santa María Virgen, merezcamos participar con ella del amor del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Antes de impartir la bendición final a todos, vamos a bendecir los objetos religiosos que cada uno quiera presentar al Señor. Oremos. Dígnate bendecir, Señor, estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Terminamos haciendo una consagración a la Virgen María. Habitualmente se utiliza aquí un texto compuesto por el señor obispo de Leiría. Como no disponemos de él, os invito a rezar esta oración que, por lo menos los peregrinos españoles, muchos de vosotros conoceréis. Oh Señora mía, oh Madre mía. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.